Hola, bienvenidos a la clase teórica número 3 de instalaciones 2A. Siguiendo con el tema de electricidad, veremos en esta clase el tema de protecciones eléctricas. Antes de comenzar y meternos de lleno en tema, será conveniente tomar conciencia sobre los riesgos de la electrocución y los accidentes que ocurren cuando las personas son sometidas al paso de la corriente eléctrica. Para ello, hemos confeccionado esta placa para concientizar sobre estos peligros. Veremos a continuación cuáles son los efectos fisiológicos de la corriente eléctrica al pasar a través del cuerpo de una persona. Los efectos serán muy variados en función de la cantidad de intensidad que recorra nuestro cuerpo. Y es así como de 1 a 3 miliamperes será simplemente una percepción o cosquilleo. De 3 a 10 miliamperes será una electrización que notaremos como un fuerte paso de corriente eléctrica por una mano o un brazo. A partir de 10 milímetros ya comienzan, de 10 miliamperes ya comienzan las lesiones, como por ejemplo la tetanización o el endurecimiento de los músculos. Con 25 miliamperes ya corremos un riesgo de paro respiratorio por una falla cerebral. De 25 a 30 miliamperes entra en crisis nuestro aparato respiratorio. Y finalmente, entre 60 y 75 amperes, entramos en el umbral de la fibrilación ventricular, lo que vendría siendo un paro cardiorrespiratorio. Es por eso que el tema que veremos en la clase de hoy referido a las protecciones es muy importante tenerlo en cuenta, tanto en el diseño como en el control de la instalación, para evitar riesgos de accidentes de trabajo. Y para ello les dejo esta última placa motivacional para que tengan en cuenta siempre los riesgos de los que estamos corriendo cuando no aislamos convenientemente la instalación. Entremos de lleno entonces ahora en tema con los sistemas de protección eléctrica. Diremos entonces que son dispositivos que permiten detectar condiciones anormales definidas e interrumpir la alimentación de energía al sistema. Al hablar de estas condiciones anormales definidas, las podemos conocer como sobrecargas eléctricas, cortocircuitos o fallas de toma a tierra. Veamos ahora dos tipos de protecciones que vamos a encontrar en nuestra clasificación madre de los sistemas. Primero encontramos las protecciones de la instalación y allí veremos dos dispositivos como son los fusibles y los pequeños interruptores automáticos, también conocidos como llaves termomagnéticas. Y luego, siguiendo con la clasificación, veremos las protecciones de las personas y también veremos dos dispositivos: el cable de toma tierra y el disyuntor diferencial. Comencemos entonces con el primer grupo y veamos los fusibles. Al hablar de los fusibles, nos tenemos que valer de un dicho que viene al caso perfectamente, que dice que el hilo siempre se corta por el punto más delgado. Este ejemplo es muy bueno para entender cómo se debe diseñar una instalación de circuitos eléctricos a partir de los fusibles como el punto más débil de la instalación, ya que, como la palabra lo indique, fusible se debe fundir en caso de una falla. En este caso la falla es que yo diseño una instalación eléctrica y conecto en ella muchos más artefactos de los que estaba diseñada. Entonces, en lugar de esperar a que se quemen los cables o se arruine alguno de los dispositivos que he enchufado, el fusible será el punto más débil de la instalación y será este el que se queme y falle. Fallará en un lugar específico dentro del tablero eléctrico y lo deberé reemplazar a un bajo costo, evitando roturas y daños mayores que se producirían si yo no tuviera este fusible en este lugar. Veamos ahora comercialmente cómo podemos encontrar este tipo de dispositivos en el mercado. Los fusibles a cartucho,
que tienen un filamento de cobre que está perfectamente calibrado para que pase una determinada cantidad de intensidad eléctrica y que están rodeados por una masa de cerámica o porcelana que es un muy buen aislante eléctrico y además inífugo. También tenemos una cubierta cerámica rosca con la cual conectaremos el fusible con la bornera a donde irá conectado en un tablero. Y seguidamente vemos aquí un antiguo tablero de acometida, de los cuales todavía hay vigentes muchos en la ciudad de Córdoba, que tiene en este caso 3 fusibles, también conocidos como fusibles tipo tapón. Este tipo de soluciones ya no es reglamentaria para la AEA, Asociación Electrotécnica Argentina, por lo tanto deben ser reemplazados por llaves termomagnéticas. Así que si ven esta situación, sepan que es una situación anormal. En nuestro caso, por cuestiones didácticas, la colocamos para que puedan ver ustedes cómo se disponen los fusibles en un tablero. La llave de abajo es una llave de corte general. Veamos ahora otro tipo de fusibles más modernos, por lo general aplicados en la industria. Son los fusibles del tipo NH, también llamados de cuchilla. Si bien en la imagen de la derecha, veremos que los fusibles pueden tener intensidades de 63, 160 y hasta 200 amperes. Se llaman de cuchilla porque tienen estos bornes verticales como cuchillas arriba y abajo que van conectados en estas borneras de ensamble que vemos abajo a la izquierda, y para engancharlos nos vamos a valer de esta herramienta que tiene la finalidad de evitar que nosotros tomemos contacto con el fusible o con la instalación. Entonces, agarrando esta manija y apretando este botón arriba a la izquierda, vamos a enganchar como una pinza el fusible y lo meteremos, como en la imagen de la derecha, abajo, dentro de la bornera del tablero eléctrico. De este modo, operamos el sistema sin necesidad de tocar en ningún caso. Por último, vemos la tapa que cierra el tablero donde están contenidos los fusibles, que tiene en la parte superior una manija, y siguiendo la acción de la flecha, si yo tiro hacia abajo de esta manija, arranco los fusibles desde la tapa y por lo tanto interrumpo la corriente eléctrica en caso que necesite hacerlo manualmente. Veamos ahora el segundo dispositivo de este primer grupo de protecciones de la instalación. Aquí encontramos los pequeños interruptores automáticos con las siglas PIA, y diremos que son dispositivos automáticos que reemplazan ventajosamente a los fusibles para protección de los circuitos. Ya veremos por qué reemplazan ventajosamente a los fusibles. Cumplen básicamente dos funciones. La primera es similar a la de los fusibles. En caso de haber una sobrecarga en el circuito, ya que he puesto conectado muchos más dispositivos de los que estaba diseñado el sistema, corta por efecto retardado la corriente y hace una acción por efecto térmico. Al conectar muchas cosas, sube la temperatura de los cables, comienza a derretirse la instalación y antes de que se produzca un daño mayor, se funde el fusible, en este caso salta la termomagnética y con eso se resuelve el inconveniente. La segunda función es específica de los interruptores automáticos, no la tienen los fusibles. Y es, en el caso de un cortocircuito por una falla en aislación, cortan instantáneamente la corriente por acción electromagnética. En este caso, yo lo que debo hacer es desconectar el artefacto defectuoso y volver a conectar la llave del interruptor automático y volveré a tener corriente en el mismo momento. Eso es una gran ventaja con relación a los fusibles, ya que el fusible, como en el primer caso, por una sobrecarga se calentó hasta que se fundió, ese fusible quedó inutilizado. Por lo tanto, para volver a tener energía en ese circuito, debo ir a una ferretería y comprar un nuevo fusible de la misma graduación del que tenía, evitando hacer un reparo casero de meterle un alambre adentro, ya que ese alambre casi siempre es mucho más fuerte que la protección que tenía anteriormente. Y en ese caso, cuando vuelva a tener otra falla, el fusible no se va a fundir, sino que se romperán los cables o peor, el dispositivo que yo haya conectado en ella. Por lo tanto, debemos evitar reparar fusibles. Debemos ir a la ferretería y comprar nuevos. Veamos ahora
cómo se gradúan y cómo tenemos todas las especificaciones de cada uno de los fusibles, en este caso los pequeños interruptores automáticos, dentro de su carcasa comercial. Diremos entonces que las protecciones contra sobrecarga, que son las protecciones de larga duración, deben estar sobredimensionadas en un 45% con relación a la intensidad de cálculo. A eso lo vemos en el frente de la llave termomagnética PIA, donde tiene esta sigla de 25 amperes, es la protección de sobrecarga. Y si lo vemos en el ejemplo de la derecha, agrega una letra, la C. Esto se refiere a las curvas de disparo que puede tener uno de estos dispositivos interruptores automáticos. La curva del tipo B son para uso exclusivo de circuitos de iluminación de uso general. Son por lo general difíciles de conseguir y se consiguen solo en casas de electricidad muy específicas. Las del curva del tipo C son las más utilizadas en domiciliario y en la industria en general, ya que valen tanto para los circuitos de toma corrientes de uso general como los circuitos de iluminación de uso general. Y el tercer caso de las curvas del tipo D son para circuitos que tienen grandes motores conectados a los dispositivos. Cuando hablamos de grandes motores, hablamos de motores de más de 1 HP de potencia, que en estos casos entrarían en la categoría de tomas de uso especial y serían aparatos individuales que van conectados con su propio circuito directamente a los tableros seccionales. Seguidamente vemos la protección contra cortocircuitos o protección de corta duración, que también está especificada su graduación en los interruptores automáticos. Entonces esta flecha me muestra en esta parte inferior del texto donde dice que tiene 3000 amperes, intensidad de cortocircuito 3000 amperes, que es un valor válido y lógico para una instalación domiciliaria. Entonces, cuando compre una llave termomagnética me debo fijar que tengan la protección contra sobrecargas adecuada para mi instalación y la protección contra cortocircuitos. Veamos ahora cómo los encontramos en obra. En este caso tenemos el pilar de la luz, donde encontramos el tablero principal de acometida. De un lado, del lado de la calle, está el medidor y del lado de adentro está este tablero principal que contiene una llave bipolar y otro dispositivo que veremos más adelante que también es un sistema de protección. Comercialmente, las llaves que podemos encontrar son las llaves unipolares, que al igual que los tapones que habíamos visto anteriormente en el caso de los fusibles, ya no son reglamentarios, por lo tanto deben ser reemplazados por las llaves que están a la derecha, que son en este caso las llaves bipolares, que cortan simultáneamente con una acción de la tecla la conexión del neutro y de la fase. También podemos encontrar llaves tetrapolares, que es el caso para energía trifásica, donde con la misma acción bajamos los 4 contactores de las 3 fases y del neutro. Estos son en general los dispositivos más comunes que podemos llegar a encontrar como pequeños interruptores automáticos. Veamos entonces ahora el otro tipo de protecciones que veíamos en la clasificación general, la protección de las personas. Y lo primero que veremos será la descarga a tierra. La descarga a tierra protege a las personas ante eventuales pérdidas producidas por fallas en la aislación de los artefactos o conductores eléctricos. Vemos acá en el ejemplo, por ejemplo, una persona que está tocando un lavarropa que está mal aislado y por lo tanto tiene electrificado el gabinete. Al tener solamente una conexión de 2 cables, la fase o el vivo en rojo y el neutro en color celeste o cian, falla la electricidad, falla la aislación y por lo tanto el circuito está electrificando. Está electrificado. Cuando la persona toca el artefacto, la corriente empieza a pasar a través de su cuerpo y puede ocurrir alguno de los procesos que vimos en las primeras placas sobre los riesgos de corriente eléctrica. Por lo general, cuando una instalación es reglamentaria, tiene un tercer cable dentro de la instalación conectado a la tercera pata de los enchufes
que va conectado a una jabalina de puesta a tierra. En este caso, en el caso de una falla de la aislación, la electricidad que se produce por motivo de esta falla como una descarga va a ir hacia tierra evitando pasar a través del cuerpo de la persona. Diremos entonces que esta puesta a tierra consiste en un conductor de cobre aislado que recorre toda la instalación, va por todos los tomas y por todas las bocas de luz y se conecta a un electrodo de puesta a tierra que conocemos como jabalina. Este conductor se conecta a la tercera pata de los tomacorrientes, como vemos aquí en la flecha o como vemos comercialmente en la imagen de un toma doble, que es lo más común que podemos encontrar en una instalación domiciliaria. Y veremos interiormente, cuando desarmo una de estas llaves, cómo encuentro los tres cables. El cable de color cian es el neutro, el cable de color verde amarillo es la toma tierra y el cable de color gris, en este caso, es el vivo o la fase. Este cable de color verde amarillo es el que recorre toda la instalación hasta llegar a la jabalina. Esta que vemos a la izquierda es uno o dos modelos de jabalinas. Por lo general tienen 1,20 m de largo, son de acero cobreado, tienen un borne en la parte superior para conectar el cable verde amarillo que recorre toda la instalación. Y lo que vemos a la derecha es una tapa de inspección para poder verificar cuando esto está enterrada en el terreno y verificar que la jabalina no se haya dañado por oxidación. En la imagen que tenemos abajo tenemos el detalle de un retiro domiciliario de una vivienda en la línea municipal y la vereda. Vemos el pilar de la luz con el tablero principal que veíamos en detalle anteriormente con las llaves bipolares. Hacia adentro, superando el retiro, tengo el tablero seccional general, donde están todos los circuitos que van a distribuirse por la vivienda, e inmediatamente abajo tenemos la jabalina con la tapa de inspección y la jabalina propiamente dicha de acero cobreado que está enterrada en el terreno natural, conectada al cable verde amarillo y que hace de llamador de la electricidad en caso de una falla. Vemos en esta última imagen cómo se ve en obra que está conectado el caño de bajada de la acometida y al lado está ya enterrada la jabalina conectada con el borne al cable verde amarillo. Esto está listo para hormigonar el contrapiso, de manera que está justo en una situación en la que didácticamente podemos ver cómo se entierra la jabalina. Veamos ahora el último de los dispositivos que vamos a tratar hoy como protecciones, en este caso de las personas, y veremos los disyuntores diferenciales, también conocidos popularmente con la primera marca con la que salieron, que son los salvavidas. Digamos entonces que son dispositivos que detectan la diferencia entre la corriente que entra y la corriente que sale de un dispositivo que esté conectado a un circuito eléctrico. Vamos a suponer un ejemplo en el cual una persona que está harta de la cuarentena se levanta a la noche por haber hecho poco ejercicio y entonces lo primero que hace, porque está aburrido, es ir en pijama y en patas a tocar la heladera. La heladera, al igual que pasaba en el ejemplo anterior del lavarropas, tiene una falla en la aislación y por lo tanto el gabinete de la heladera está electrificado. Al tocarlo la persona, la electricidad comienza a pasar a través de su cuerpo. Si en algún caso el cable verde-amarillo de la toma tierra perdió continuidad por alguna razón, sea porque el cable estaba viejo o porque en alguna reparación no tuvo la continuidad necesaria, la persona comienza a electrificarse ya que se transformó en un superconductor de electricidad y toda esa descarga de electricidad generada pasa a través de su cuerpo. Para evitar que esta persona tenga todos los riesgos que vimos en la primera placa, es que están los disyuntores diferenciales y veremos a continuación cómo funciona el dispositivo. En este esquema unifilar vemos primero estas 4 líneas que representan la alimentación eléctrica y el dispositivo que está conectado primero al neutro en la entrada y al vivo de la segunda fase en la salida. Tenemos una flecha que representa la intensidad eléctrica de entrada que es similar a la intensidad eléctrica de salida. El aparato está conectado a un dispositivo dentro del disyuntor diferencial que consta de una arandela de hierro
que tiene dos enrollamientos de cobre, uno en un sentido para la entrada, sentido antihorario, y otro en un sentido horario, opuesto al primero, para la intensidad de salida. Esto está generando dos campos electromagnéticos cuando circula la electricidad, y al tener diferente enrollamiento, se oponen entre sí y se equilibran. Por lo tanto, el sistema entiende que no hay ningún tipo de anomalía, continúa la carga eléctrica, abastece en este caso el motor de la heladera y sale como retorno a los cables de alimentación. Para el sistema del disyuntor, mientras la intensidad de entrada sea igual a la intensidad de salida, el sistema está en una situación de normalidad. Ahora bien, si se produce la descarga porque la persona tocó una heladera a la que le fallaba la aislación eléctrica, la intensidad hacia tierra se llamará ahora intensidad B, y esto significará que la intensidad de salida será ahora más pequeña. Por lo tanto, el campo magnético de la intensidad de entrada con relación a la intensidad de salida ahora son distintos. Y entonces la lógica del aparato dice que intensidad de entrada es igual a la sumatoria de intensidad de salida más la intensidad de pérdida a tierra, lo que significa que la intensidad de entrada es distinta a la de salida. Hay una flecha grande en entrada y hay una pequeña flecha en salida. Ante esta situación, el aparato pone en funcionamiento un tercer bobinado que tiene en esta arandela de hierro y carga de tensión un dispositivo que llevará electricidad hacia una barra de hierro que tiene también un enrollamiento de cobre. Al cargarse de tensión, esto tendrá magnetismo y lo que habremos construido es un electroimán, cuya función es atraer los contactores de entrada y de salida de la energía eléctrica, interrumpiendo el paso de la corriente eléctrica y de este modo salvando a nuestro hambriento usuario que fue en patas a tocar la heladera que estaba electrificada. Todo este proceso que acabamos de describir ocurre en milésimas de segundo y es lo que va a salvar a la persona de cualquiera de los riesgos de electrocución que describimos en la primera placa. Veamos ahora comercialmente cómo vamos a encontrar estos disyuntores que normalmente están en el tablero seccional general. Cuando existe una pérdida a tierra, el disyuntor diferencial detecta la diferencia de corriente entre la entrada y la salida, cortando instantáneamente la alimentación de energía eléctrica. Es el texto de la explicación de lo que acabamos de ver anteriormente en el esquema unifilar. Comercialmente vemos ahora entonces un disyuntor diferencial bipolar que tiene una tecla para subirlo o bajarlo manualmente y una letra T, que también la vemos en el tetrapolar, también tiene una letra T, que sirve para probar y testear el sistema para ver si está funcionando correctamente. Cuando yo aprieto ese botón, se pone en funcionamiento todo el dispositivo, el procedimiento que vimos anteriormente, donde se carga la tercera bobina, se construye el electroimán y se abren las plaquetas de entrada y de salida de la energía, con lo cual me aseguro que cuando yo toco ese botón, si cae la llave, quiere decir que el sistema va a funcionar el día que alguien vaya en patas a tocar la heladera o toque el lavarropa que está electrificado. Lo que vemos a la izquierda es la simbología con la que vamos a encontrar en los esquemas unifilares al disyuntor diferencial que siempre está a la entrada como llave general antes de los circuitos en un tablero. Vemos acá en la imagen cómo podemos encontrar ese tablero y cómo son las conexiones. Viene la entrada de la luz a través de esta flecha grande que tenemos acá, esto viene del pilar de la luz, ingresa al disyuntor diferencial que tiene una sola tecla manual y el botón de tester que recién mencionamos, sale el cable celeste del neutro, el cable marrón es el vivo, entra a una llave de corte general. Cuando yo corto esta llave general, corto la luz en todos los circuitos y puedo hacer alguna reparación que necesite hacer en la casa. Y luego sí, dentro ya del tablero seccional general, encontramos un circuito de iluminación, un circuito de tomas y otro circuito extra que puedo tener, por ejemplo, para el motor del lavarropa o el motor de la pileta de la casa. Cada uno tiene su graduación. Este, por ejemplo, es C10, que es para iluminación. Este es C16, que es para tomas. Y este C25, que aguanta más poderoso, es para algún motor importante que haya dentro de la instalación.
Por último, veremos acá un esquema unifilar, cómo se dibuja desde la entrada de acometida eléctrica. Empezamos por la energía trifásica con las 4 barritas. De ahí la acometida solo entra fase y neutro. Tenemos primero el fusible de línea, que es el fusible que nos provee PEC, también se conoce como fusible aéreo. Luego tengo el pilar de la luz, donde voy a tener el tablero general. En este tablero general voy a tener el medidor y el fusible de medidor. Previamente a esto, en el pilar de la luz, vamos a tener la conexión de toma-tierra, que puede estar en el pilar de la luz o puede estar, en otros casos, en el tablero seccional general. Lo cierto es que luego de pasar el fusible de medidor, continúa la conducción de la corriente eléctrica, entra en el tablero seccional que está dentro de la vivienda, tablero seccional general. Lo primero de todo, como mencionábamos recién, tenemos la llave del disyuntor diferencial, que también se puede usar como llave de corte general bajándola manualmente, y de ahí tengo la derivación a cada uno de los circuitos con su pequeño interruptor automático. El circuito 1 de iluminación, el circuito 2 de toma corrientes y el tercero de algún toma especial que tenga en la instalación. Tenemos entonces acá completa toda la simbología de la acometida monofásica, que puede ser para una vivienda que tiene el pilar de la luz y que tiene un tablero de vivienda dentro de la vivienda con 3 circuitos eléctricos, todos monofásicos. Si alguno de estos circuitos fuera trifásico, la acometida ya no sería monofásica y debería meter los 4 cables, las 3 fases y el neutro en la entrada del pilar de la luz. Con esto hemos terminado la primera parte del teórico de la clase de hoy. Lo que sigue ahora es una explicación que les dará el arquitecto Licio sobre el cálculo monofásico que desarrollaremos en taller. Y les dejo como recordatorio la simpática imagen del cuidado que deben tener para no electrificarse con la corriente eléctrica. Muchas gracias.